unos versículos, primer libro de Samuel, capítulo 22, y vamos a leer unos versículos muy importantes. Durante los últimos meses hemos estado comentando este pasaje con muchos hermanos y hermanas en muchos lugares, porque creo que es el momento clave en la vida de una persona, en la vida de David. Y creo que hace algún tiempo comentamos alguna de estas cosas también aquí, pero siento del Espíritu del Señor que tenemos que leerlo. Primer libro de Samuel, capítulo 22, desde el 1 hasta el versículo 5. Primero de Samuel 22, 1. David se fue de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y todos los de la casa de su padre lo supieron, descendieron a él, a la cueva. Y todo el que estaba en apuros, y todo el que estaba endeudado, y todo el que estaba descontento se unió a él. Y él vino a ser el jefe sobre ellos, y había como unos 400 hombres. De allí fue David a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: permite que mi padre y mi madre vengan y se queden con nosotros, hasta que yo sepa lo que Dios quiere de mí. Los dejó pues con el rey de Moab, y se quedaron con él todo el tiempo que David estuvo en el refugio. Y el profeta Gad dijo a David: no te quedes ya en el refugio, vete y entra en la tierra de Judá. Y David se fue y entró en el bosque de Hareb. Y la vida de David sigue. Y como siempre, al leer el Antiguo Testamento y las historias de la Biblia, que son historias impresionantes, yo sigo retando siempre a todos, sobre todo desde los más jóvenes, a leer todas estas historias y a ponerse uno en el lugar de la persona que está aquí, porque es una de las mejores maneras en las que nosotros podemos aprender muchísimas cosas en nuestra vida. Y no solo, como algunos piensan, para nuestra vida espiritual, sino incluso también para lo que es la vida, nuestro negocio, nuestros estudios, la vida normal en nuestra familia. Y ahora nosotros estamos en el lugar de David y nos encontramos en el momento más importante, sin ninguna duda, de la historia de David. Y el capítulo empieza diciendo: David se fue de allí. Y cada vez que la Biblia empieza a contar una historia y menciona algo que había ocurrido antes, es porque tiene mucha importancia lo que había ocurrido antes. Entonces piensa por un momento todo lo que había ocurrido. David era un joven, una persona muy muy joven, y Dios le había ayudado, Dios le había seleccionado, Dios le había elegido para ser el futuro rey de Israel. Y él llega un día y hace quizás la mayor aventura, la mayor demostración de coraje, de fuerza que nunca ha existido en la historia del pueblo de Israel, cuando mata a aquel gigante Goliat y el pueblo de Israel logra ganar a sus enemigos, a los enemigos de siempre, a los filisteos. Y David fue admirado por todo el pueblo. Y después Dios le unge como rey. Así que imagínate que tú eres un joven o una persona, no importa la edad que tengamos, y que nosotros somos también seleccionados, elegidos por Dios como el próximo rey, como el futuro rey. Y en esto vamos a volver en un momento. Pero ¿sabes lo que ocurre en la vida de David? Cuando Dios está haciendo todas esas cosas en su vida, pues de repente empiezan a ocurrir otra serie de cosas. Y nosotros pensamos que cuando hemos tenido una gran victoria y cuando las cosas van bien y cuando en nuestra vida las cosas van bien, quizás hemos vencido a un gigante como Goliat, quizás Dios nos ha llamado, quizás Dios está haciendo cosas y está tocando la vida de otras personas. Nosotros pensamos que, bien, ese es el momento, eso es seguir la voluntad de Dios. Pero de repente David pierde su mejor amigo, Jonatán, porque Saúl quiere matarlo. Y Jonatán tiene que quedar al lado de su padre y pierde su mejor amigo. De repente David se queda solo. De repente David empieza a ir a lugares que no debe de ir. De repente no sabe cuál es la voluntad de Dios, aunque sabe que él es el futuro rey. De repente miente. En el capítulo 21 empieza a decir mentiras. De repente, cuando ya no sabe qué hacer, cuando ya todo está al revés de lo que él pensaba, decide que se va a volver loco y finge estar loco para que no le maten. Y en ese momento, en el momento más difícil de su vida, Dios actúa. ¿Y sabes lo que hace Dios? Envía a David a una cueva, a un lugar oscuro,
envía al futuro rey de Israel a un lugar del cual él no podía salir. Envía al futuro rey de Israel a un lugar escondido, a un lugar donde nadie podía saber que él estaba allí, a un lugar donde él no podía hablar a nadie de que él era el futuro rey, incluso no podía decir nada de lo que él sentía por Dios. Y David se quedó completamente solo. Y ahora piensa por un momento que tú eres David, porque todos, cada uno de nosotros, somos David también en un sentido, porque nosotros hemos sido elegidos para ser reyes. Todas las personas que un día hemos puesto toda nuestra vida en las manos del Señor, los que le hemos abierto nuestro corazón a Él, la Biblia dice que vamos a reinar con Él un día. Y todo lo que Dios dice en su palabra se cumple, todo. El Señor Jesús dijo que ni una sola iota, ni una sola tilde de su palabra, es decir, los símbolos más pequeños en la lengua que Él estaba hablando, iban a pasar, que todas las palabras de Dios se cumplen, absolutamente todas. Así que sea cual sea la situación en la que nosotros estamos viviendo ahora, la situación en la que estamos en este momento, lo que es cierto es que vamos a ser reyes, es que vamos a reinar con el Señor Jesús, es que cuando Él vuelva, nosotros vamos a estar para siempre con Él, es que le vamos a recibir en las nubes, y es que vamos a pasar toda la eternidad con nuestro Dios y unos con otros. En el momento y en la sensación y en la reunión más grande que jamás se haya imaginado y que no va a tener fin nunca. Y que nunca más habrá tristeza. Porque la Biblia dice que incluso en aquel momento Dios se ocupará personalmente de secar alguna de nuestras lágrimas. No las que derramemos allí, sino las que hayamos derramado antes. Pero de la misma manera que David, quizás algunas personas hoy aquí, quizás algunos de los que estamos aquí, estamos en una cueva, sin saber por qué está ocurriendo todo, sin comprender, como comprendía David, pues qué está pasando en nuestra vida, por qué estamos solos, por qué no entendemos lo que está ocurriendo, por qué de una enfermedad quizás, por qué de unas circunstancias que no están a nuestro favor, por qué del desprecio de algunas personas, por qué de muchas cosas como le estaba pasando a David, no lo sabemos. Y estos momentos, la Biblia no nos dice para que, yo creo que el Espíritu de Dios no nos dice el tiempo que pasó David en la cueva, para que nosotros pensemos en nuestra propia situación, en nuestra propia cueva, porque no nos habla de meses ni de años, no lo sabemos cuánto tiempo fue. Y a veces nosotros estamos en una situación oscura, en una cueva oscura, no comprendemos las cosas que van a pasar, incluso aunque vamos a ser reyes como David. Y a veces pueden pasar días, a veces pueden pasar meses. Y a veces conocemos situaciones con personas que han estado en cuevas profundas, oscuras, de sufrimiento durante años, como David, sin ver la luz del día, aparentemente con todas las cosas al revés, aparentemente sin conocer la voluntad de Dios, aparentemente como si Dios nos hubiera olvidado, pero eso nunca es cierto. ¿Y sabes lo que ocurrió con David? Sus hermanos y la casa de su padre y todos sus familiares quisieron ir a él, pero no pudieron entrar en la cueva. No podían hacer nada por David. Había perdido todos sus amigos, y su amigo más íntimo, la persona que estaba siempre más cerca de él, las circunstancias lo habían separado de él y no lo iba a ver nunca más. Y David podía mirar dentro de la cueva y ver que no estaba su familia. No podía ver a su familia. Podía buscar a sus amigos y ver que no había ningún amigo, que no había absolutamente nadie. Y no sabemos si fue en esta situación, pero puede ser que haya sido cuando él dijo: alzaré los ojos a los montes, porque veo por todas partes y no hay nadie que me pueda ayudar. ¿De dónde va a venir mi socorro? Y entonces David dijo: mi socorro viene del Señor, viene de Dios mismo, el que hizo los cielos y la tierra. Porque sabes lo que ocurrió en aquella cueva. Que cuando la gente supo que David estaba allí encerrado, que el futuro rey de Israel estaba en una cueva, que la persona que iba a gobernar todo lo que era el imperio de Israel en el momento más importante de su historia, estaba en un lugar inaccesible, solo, despreciado, triste, sin saber qué hacer con su vida. Entonces todos hubiésemos imaginado que personas importantes de Israel
quizás alguno de los líderes políticos, de los líderes religiosos, personas que saben, mira, es el futuro rey de Israel, vamos con él, hubieran ido a la cueva para ayudar a David, pero nadie fue. Ni una sola persona se acercó a David. ¿Sabes a quién le envió el Señor para que estuviera con David? La Biblia dice todo aquel que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento. El que estaba en apuros, literalmente la persona que no sabía lo que iba a ocurrir en su vida, que no sabía lo que iba a ocurrir en el futuro. Todo aquel que estaba en apuros dijo, David está ahí, escondido en la cueva, sin saber qué hacer, yo voy para allí. La Biblia dice también que todo aquel que estaba endeudado, todo aquel que era perseguido, fue con David también. Y la Biblia dice que todo el que estaba amargado en Israel se introdujo en la cueva con David. Y la Biblia nos habla que había con él unos 400 hombres. Y sabes, cuando la Biblia menciona un número, nunca lo dice al azar, porque esos 400 eran exactamente los mismos que después formaron el ejército de David, los 400 valientes del ejército de David. Pero todos tuvieron que aprender que para servir a Dios, para saber cuál es su voluntad, para seguirle a Él, muchas veces hay que pasar por una cueva oscura, donde no comprendemos lo que ocurre, donde quizás aparentemente Dios está lejos, y eso nunca es cierto, porque Dios estaba allí. Y esos 400 que después fueron los valientes de David, los que le sostuvieron en su reino, los que estuvieron con él, los que lucharon con todos, fueron los que estuvieron en la cueva con David. Personas que no eran importantes, ninguno de ellos. ¿Sabes cuáles eran sus características? Gente que estaba amargada, gente que estaba en apuros, gente que estaba endeudada, gente que no tenía dónde ir. Y muchas veces nosotros nos asombramos de cómo Dios hace las cosas, porque nosotros escogemos a las personas dependiendo de las cualidades que tienen y decimos, esta es una persona muy buena para esto y para esto, porque tiene tal y cual cualidad. Y normalmente Dios escoge de una manera muy diferente. Dios escoge a personas despreciadas. Dios escoge a personas que aparentemente no tienen futuro. Dios escoge a personas que quizás están amargadas por situaciones que no saben qué está ocurriendo. Dios escoge a veces a personas tristes. Y Dios hace su obra a través de personas que tienen que pasar días, meses y a veces años en una cueva oscura, sin saber lo que va a ocurrir en su vida. Y a lo largo de toda la Biblia y a lo largo de toda la historia, las personas que han revolucionado el mundo, hombres y mujeres de Dios, siempre han sido personas que han pasado años de su vida en cuevas oscuras, en situaciones que no sabían qué iba a ocurrir, en momentos en los cuales se preguntaban a sí mismos y a Dios, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué me ocurre todo esto? Y esas son las personas que Dios utiliza, y esas son las personas que Dios ama. Esas son las personas que siempre están más cerca de Dios. ¿Sabes por qué? Conforme fue pasando el tiempo, la gente empezó a preocuparse por David. Y a veces nos ocurre a nosotros también, que cuando estamos en una situación difícil, cuando nos sentimos mal, cuando estamos tristes, cuando hay enfermedad en nuestra vida, cuando no sabemos qué hacer, cuando los días van pasando y todo parece igual que el día anterior, y pasan los meses y los años, pues a veces las personas vienen a ayudarnos, y es bueno, y lo hacen con toda su buena intención, y personas nos hablan e intentan ayudarnos, y lo mismo pasaba con David. ¿Y sabes lo que David dijo a una persona que se acercó a él? La Biblia dice que era el rey de Moab. David le dijo, ¿sabes por qué yo estoy ahí? Yo tengo que estar ahí hasta que sepa lo que Dios quiere de mí. Algo tan sencillo, pero era la clave en la vida de David. Imagínate, ¿qué hubieras hecho tú? Eres el futuro rey, eres el rey, vas a ser el rey. Imagínate que viniera de alguna manera una revelación del Espíritu de Dios mientras estás orando y te dijera, mira, vas a ser el próximo presidente de este país. Y yo lo voy a hacer. O que tú de alguna manera supieses, pues soy muy bueno en alguna cosa, en algún negocio, y voy a ser la persona más importante en el mundo de los negocios. O quizás el músico más famoso de toda Europa, no sé, algo grande, lo más grande que puedas imaginar.
tú le dirías al Señor, pues esa es tu voluntad para mí, yo lo sé, tú me has llamado a hacer eso. Y Dios había llamado a David a ser rey. Pero ¿sabes lo que tuvo que aprender David en la cueva y lo que tenemos que aprender nosotros tantas veces en nuestra vida? Que lo importante para David no era ser rey. Lo importante para David era lo que Dios quería de él, estar cerca de Dios. Por eso David fue quien fue. Por eso incluso cuando el Señor Jesús viene, dicen bendito el que viene en el reino del Señor, pero también le llaman como el futuro rey para ocupar el trono de David. Por eso la Biblia nos dice que David era una persona de acuerdo al corazón de Dios. Porque sabía todo en cuanto a lo que Dios quería hacer en su vida, sabía que iba a ser el futuro rey, sabía que Dios le había escogido, sabía que estaba caminando en sus caminos, pero de repente se encuentra en una cueva, pasa meses allí, y él lo hace voluntariamente, diciendo, yo no salgo de aquí hasta que sepa lo que Dios quiere de mí. Porque lo importante en la vida no es si voy a ser rey, no es lo que voy a hacer, no es en lo que voy a trabajar, lo importante en la vida es lo que Dios quiere de mí. Eso es lo que está aprendiendo David. Y muchas veces nosotros nos preocupamos de lo que queremos hacer, de lo que va a ser el futuro, de cuáles van a ser nuestras decisiones, cuando lo importante en la vida es sencillamente lo que Dios quiere de nosotros, estar cerca de Él. Y eso fue lo que David hizo toda su vida. Y cuando lees los salmos de David, todos encontramos que desde que se levantaba, su primer pensamiento era para el Señor, que cuando estaba en la guerra, su pensamiento era para el Señor, que cuando paseaba, cuando veía la naturaleza, su pensamiento era el Señor, cuando estaba contemplando todo el pueblo, su pensamiento era el Señor, que cuando el pueblo cantaba, su pensamiento era el Señor, y bailaba y gritaba y se regocijaba en Dios, y cuando dormía, su pensamiento era el Señor. Incluso cuando dice que se despertaba de noche, su pensamiento era el Señor. Y eso era la diferencia en la vida de David. No si era el rey, sino lo que Dios quería de él. Tener un corazón cerca del Señor. Tener un corazón que en cualquier momento, en cualquier situación de su vida, no pasaba un solo minuto sin acordarse de Dios, de su Creador, de aquello que más amaba. Por eso David estuvo en la cueva. Sabéis, en los últimos minutos hay dos aplicaciones muy importantes para nosotros, y la primera es justo esta. Muchas veces nosotros oramos al Señor. Cuando estamos en una situación que no entendemos, cuando estamos con lágrimas, cuando estamos sufriendo, cuando estamos en una enfermedad, cuando alguien nos ha despreciado, cuando no sabemos lo que va a ocurrir y nos sentimos mal y oramos al Señor y le pedimos respuestas. Y sabes que muchas veces Dios deja pasar un día y otro y otro y otro sin darnos las respuestas, y Él las tiene, pero no quiere dárnoslas por una sencilla razón, porque quiere que aprendamos que lo importante es Él, no las respuestas. Y muchas veces nosotros en nuestra vida amamos al Señor y lo amamos de todo corazón, pero en cuanto las cosas se ponen bien, le olvidamos. Nunca le olvidamos, sé que me entendéis lo que estoy diciendo, pero cuando las cosas van bien, cuando no tenemos nada que preguntarle, cuando aparentemente nosotros tenemos todo en nuestras manos y dominamos todas las cosas, ¿verdad que ya no nos ponemos de rodillas, ya no clamamos al Señor tanto tiempo, ya no estamos tan cerca de Él, ya no estamos necesitándolo tanto? Y olvidamos que el sufrimiento es uno de los mejores regalos que Dios nos puede dar, pero un regalo que nadie quiere. Porque cuando estamos en la cueva, cuando sufrimos, cuando no sabemos lo que está ocurriendo, siempre estamos pidiéndole al Señor, ¿por qué estoy aquí? Y estamos con Él, y le buscamos una y otra vez. Y ha habido personas en la Biblia, hombres y mujeres de Dios, y ahora recuerdo el caso del apóstol Pablo, la persona que revolucionó todo el imperio romano con las enseñanzas del Señor Jesús y el poder del Espíritu Santo, que él mismo se dio cuenta de que Dios había dejado sufrimiento dentro de su vida para siempre, que no quería quitárselo. ¿Os acordáis del aguijón? Pues dijo, he pedido a Dios que me lo quite, pero Él me ha dicho que no. ¿Para qué? Para que yo cada vez esté más cerca de Él.
Piensa si estás pasando un momento difícil ahora. Y si el Señor mismo te dijera, pues mira, vamos a dejar ese momento difícil hasta el final, hasta que vengas conmigo, y va a ser una prueba de mi amor por ti. ¿Qué le diríamos al Señor? Pues eso es lo que David estaba aprendiendo. Que no es importante lo que hacemos, no es lo más importante en nuestra vida quiénes vamos a llegar a ser, no es lo más importante en nuestra vida si vamos a ser rey o no. Incluso nuestro trabajo, las cosas que hacemos, lo más importante en nuestra vida es lo que Dios quiere de nosotros, es lo que Dios quiere de ti. Es tu propia vida, tu corazón, la relación contigo, el estar con Él, el disfrutar de su presencia, de lo que Él es. Porque cada vez que tomas la palabra de Dios, de alguna manera, sea tan emocionante como la primera vez, y pasen los años y cada vez sigas pidiéndole al Señor, quiero seguir escuchándote. Porque todo lo demás, el ser rey de Israel, lo que vayas a hacer en tu vida, lo que Dios vaya a hacer por medio de ti, está en segundo plano, como estuvo en la vida de David. Para él lo más importante era lo que Dios iba a hacer en su vida. Y por último, porque el tiempo se va muy rápido, llegó el día en que Dios le dijo a David, mira, es el tiempo de salir. La situación difícil se terminó y ahora vas a ser rey. No te quedes en el refugio. Y esa es una decisión también. Y a nosotros a veces nos gusta tan poco tomar decisiones, y a veces incluso cuando escuchamos la palabra del Señor y cuando alguien nos habla y escuchamos y toca nuestro corazón. Nos ha pasado muchas veces aquí, en otros lugares, en otras iglesias, y las personas o la persona que Dios está utilizando dice, pues es el momento de tomar una decisión por el Señor. Y cuántas veces algo que no sabemos lo que es, pero siempre es un espíritu de cobardía que viene del diablo, nos hace quedar sentados en nuestro asiento y decir, bueno, sí, yo tomo una decisión, pero la tomo yo solo, que nadie lo sepa, o la tomo al llegar a mi casa. Y muchas veces no salimos de situaciones difíciles y no conocemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, sencillamente por no decidirnos a hacerlo. Porque cuando el profeta de Dios le dijo a David, no te quedes ya en el refugio, vas a ser el rey, vamos afuera. Imagínate que David hubiera dicho, no, me gusta quedarme aquí, me he acostumbrado con mi sufrimiento. Me he acostumbrado con no saber lo que va a pasar, prefiero vivir así, yo quiero quedarme en la cueva toda la vida. A nosotros nos parecería ridículo que alguien pensase así, pero muchas veces en nuestra vida, nuestra relación con Dios es así. Y Él está diciendo, vamos afuera, termina ya con el sufrimiento. Yo voy a cambiar la situación, yo voy a hacer que tú tengas una vida renovada. Yo sé que me has estado buscando y ahora quiero que tú tomes una decisión. Y muchas veces nosotros no tomamos esa decisión de seguir al Señor. Y por último, porque quizás hay alguna persona aquí que nunca en su vida ha tomado una decisión para seguir al Señor, ni siquiera la primera vez, de poner su corazón en las manos del Señor Jesús. Y quizás muchas de las cosas que hemos estado hablando pues hasta suenan un poco raras. ¿Qué es esto del sufrimiento y de que Dios está con nosotros? ¿Sabes la lección más impresionante en mi vida en cuanto a la cueva de David? Que hubo una persona que es el rey, pero no el rey de Israel, sino el rey de todo el universo, el creador, que nunca en su vida hizo ninguna cosa mala, que pasó toda su vida haciendo el bien, que nos creó a cada uno de nosotros y que nos ama tanto como aquellos que fueron con David, personas endeudadas, amargadas, personas con muchos problemas, pero que Dios les ama. Y que Él voluntariamente decidió ir 3 días y 3 noches a una cueva, a la cueva más profunda que puede existir, a la misma muerte, por amor a cada uno de nosotros.
Y sabéis que estoy hablando del Señor Jesús. Y Él no tenía ninguna necesidad de experimentar el sufrimiento. Ninguna. Él podía habernos redimido de la misma manera, podía haber ido a la cruz y podía haber resucitado de la misma manera. Tenía poder para decir, pues yo voy a estar en la cruz muriendo por ellos, pero por mi poder como creador voy a aplacar mi sufrimiento, porque yo no voy a sufrir por vosotros. Y podía habernos redimido así, pero no quiso hacerlo. Él escogió el sufrimiento. Tomó la decisión desde la eternidad de decir, yo voy a tomar todo el sufrimiento de ellos, voluntariamente, todo, absolutamente todo, para ir a una cruz, para morir por ellos, para estar en una cueva, para estar encerrado. Y eso es cuando Él exclama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Literalmente lo que está diciendo es, ¿por qué me has dejado atado y encerrado en la oscuridad? Eso es lo que menciona la palabra. En una cueva se introdujo hasta el fondo, en la cueva que nosotros merecíamos, para siempre. Pero Él lo hizo porque nos ama, y lo hizo voluntariamente. Y no le importó sufrir. Y el mensaje de la Biblia y del amor de Dios es que si hubiera sido necesario hacerlo 1000 veces, Él lo hubiera hecho. Pero la Biblia menciona que solo una vez era necesario, que Dios mismo, en la persona del Señor Jesús, cayese hasta lo más profundo de lo que nosotros merecíamos por amor a nosotros. Y que un día el Señor Jesús se levantase de esa cueva, de la muerte, del sufrimiento más grande que jamás una persona haya experimentado en la historia de la humanidad, porque era todo nuestro sufrimiento junto, en una persona que nunca hizo nada malo, que siempre hizo el bien por todos los demás, que sigue haciendo el bien por cada uno de nosotros, que sigue demostrándonos el amor del Padre, que sigue hablándonos del amor del Padre por medio del Espíritu Santo. Y Dios le resucitó, para que ahora nosotros, cuando estamos en una cueva oscura, sepamos que hay alguien que está con nosotros. Sepamos que no tenemos necesidad como David, que al principio entró solo, aunque Dios estaba con él. Que ahora nadie, en ningún lugar en el mundo, ningún hijo de Dios, está en una cueva solo, sino que el Señor Jesús está allí con él. Y diciéndonos mientras está en la cueva, tranquilo, son 3 días y 3 noches, y después vamos a la vida. A lo mejor para nosotros pasa más tiempo, pensamos que esa cueva y esa situación es difícil, y el tiempo va pasando y nosotros no vemos todavía la luz del día. Pero el Señor Jesús sigue estando con nosotros y diciéndonos, yo conozco esta situación, yo he estado aquí, yo he estado contigo, yo he estado sufriendo, no te preocupes. Al tercer día vamos a la vida para siempre. Y nunca nosotros nos imaginamos lo que significa la vida eterna comparado con la situación en la que estamos ahora, nunca. Y esa es la razón por la que tantas veces estamos tan preocupados. Y nunca nos imaginamos que son tantos los días, los meses, los años